El grito de Munch es una de las obras más inquietantes de la historia. Bajo un cielo ardiente, una figura solitaria se aferra a un puente. Su rostro, una máscara de horror, emite un grito que parece atravesar el lienzo. Sus colores vibrantes y formas distorsionadas transmiten una angustia que sigue resonando en lo profundo del espectador. ¿Qué secretos oculta esta asombrosa obra? Quédate hasta el final para descubrir la verdadera historia detrás de esta icónica imagen de terror y desesperación. Si eres un apasionado del arte, te invito a suscribirte para no perderte los próximos vídeos. Bienvenido. Desde el nacimiento de Munch en 1863 hasta los años previos a la Primera Guerra Mundial, Europa experimentó cambios drásticos en sus ciudades debido a la industrialización y las transformaciones económicas. Estos cambios trajeron consigo miedo, obsesiones, enfermedades, inestabilidad política y radicalismo, provocando preguntas sobre la sociedad, el rol cambiante del hombre, nuestra psique, nuestras responsabilidades sociales e incluso la existencia de Dios. Mientras los ricos se enriquecían más, en Christianie, hoy Oslo, las condiciones de vida y trabajo seguían siendo pésimas, causando altas tasas de muerte y enfermedades. Munch vivió una vida marcada por la locura, la enfermedad y la muerte. Perdió a su madre y a su hermana por tuberculosis, mientras que su padre y abuelo sufrían de depresión y otra hermana, Laura, de esquizofrenia. El único hermano que tenía también murió de neumonía. Siempre enfermizo, Munch era un niño que se refugiaba en el dibujo durante sus periodos de reposo. Al decidir ser artista, su padre, devoto cristiano, se negó a apoyarlo, viendo la profesión como profana y culpando a Munch de las muertes familiares como castigo divino por sus pecados, un trauma que lo persiguió hasta la adultez y se reflejó en su obra. Inicialmente realista, en 1884 Munch se unió al círculo bohemio de Christianie liderado por el anarquista Hans Haeger, quien lo animó a rechazar la religión y los principios burgueses, y a buscar expresar su estado emocional y psicológico en lugar del realismo. Una pintura poderosa de este periodo, inspirada en la muerte de su madre y hermana, fue recibida con desprecio por la burguesía noruega debido a sus pinceladas toscas, la superficie rayada y su melancolía profunda, marcando el tono de su obra futura. Munch miraba más allá de la provincial Christianie, y en un corto viaje a París en 1885, descubrió el trabajo de los impresionistas. Cómo usaban el color y la forma fue revelador para el joven artista. Aunque reticente a admitir influencias, se puede comparar la figura solitaria de Monet con una composición posterior de Munch. Mientras Monet estudiaba la luz exterior, Munch exploraba la vida interior, centrándose en la soledad y la angustia. Sus años en París fueron experimentales, buscando su estilo. En 1889, regresó para estudiar 3 años más. Con la recién terminada Torre Eiffel, los postimpresionistas en ascenso y Van Gogh pintando La noche estrellada, Munch encontró en las pinceladas emotivas de Van Gogh y su uso del color una profunda influencia. Al comprender que la fama de Van Gogh se debía a sus pinturas y su trágica historia personal, Munch comenzó a presentarse como un genio loco, reconociendo el papel crucial de su imagen pública en su arte. Principalmente, Munch sentía una profunda admiración por Paul Gauguin y los simbolistas, cuyas ideas adoptó y expandió. El estilo de Gauguin, caracterizado por contornos gruesos, formas simplificadas y colores sólidos, influyó significativamente en Munch. También absorbió los contornos gráficos de Gauguin, Van Gogh y Henri de Toulouse-Lautrec, cuyos carteles decoraban las calles de París a su llegada. Munch, como una esponja, absorbía estilos, ideas y motivos de otros artistas,
incluso experimentando con el puntillismo como muchos de su generación. Lo que más atraía a Munch de los postimpresionistas era su rechazo del realismo en favor de una verdad emocional y subjetiva. Su particularidad radicaba en combinar estas técnicas francesas con una sensibilidad nórdica profundamente melancólica. En 1892, fue invitado a Berlín, donde sus ideas psicológicas no fueron bien recibidas. Munch fue invitado a exponer individualmente en Berlín, pero los organizadores no estaban preparados para su obra. Esperaban paisajes noruegos de fiordos, muy populares en la época. En su lugar, encontraron su arte demasiado crudo y brutal, y cancelaron la exposición a la semana. Munch, lejos de desanimarse, se alegró por el escándalo, que lo convirtió en una sensación en Alemania. En Berlín, Munch se hizo amigo del escritor sueco August Strindberg, y a menudo buscaba en la literatura inspiración para expresar experiencias humanas universales. Este periodo marcó su transición a series de pinturas con un enfoque narrativo. El friso de la vida, su obra maestra de los 1890, se concibió como un poema visual sobre la vida, el amor y la muerte, convirtiéndose en su trabajo más importante. La serie comenzó con 6 pinturas y creció a 22, incluyendo El grito. A diferencia de los impresionistas, que trabajaban en series para capturar la luz y las condiciones atmosféricas, Munch buscaba crear una obra de arte total, o Gesamtkunstwerk. Dividió su serie en 4 temas: las semillas del amor, el fin del amor, ansiedad y muerte, narrando una historia a través de sus pinturas. Además, produjo múltiples versiones de sus obras para mantener la serie unida, planeando donarla a un museo en Oslo tras su muerte. Cada vez que vendía una pintura, hacía una copia para reemplazarla, evitando así separar el grupo. También tenía una fuerte aversión a desprenderse de sus obras, a las que llamaba mis hijas, mostrando su incapacidad para dejar atrás su pasado. El 22 de enero de 1892, Munch escribió en su diario: estaba caminando por la calle con 2 amigos cuando se puso el sol. De repente, el cielo se tornó tan rojo como la sangre. Mis amigos siguieron caminando, yo me quedé ahí, temblando de ansiedad, y sentí como un grito, vasto y eterno, atravesaba la naturaleza. La cuestión es si esos gritos eran reales o producto de su mente. La idea de la figura en el paisaje y la relación del hombre con la naturaleza proviene de la tradición romántica del siglo XIX, pero El grito se centra en la psicología interna del hombre frente a la naturaleza. Un año antes de El grito, Munch pintó una imagen similar con una multitud de figuras fantasmales, transmitiendo una sensación de alienación urbana y soledad entre la multitud. Las figuras perturbadoras son un tema recurrente en su obra. En otra pintura, con el mismo cielo rojo y amarillo, montañas y fiordos de fondo, Munch se autorretrata en lugar de la figura esquelética. La composición de El grito es simple: el puente, los fiordos y el cielo. La figura principal es curva y se funde con el fondo, mientras que las 2 figuras de sus amigos son verticales, anclando la escena en la realidad con las diagonales del puente. El fondo de la pintura sugiere un mundo en desintegración, prefigurando el arte abstracto. Las pequeñas figuras están absortas en una conversación profunda, ignorando el caos a su alrededor. Munch enfatiza la distancia emocional entre ellas y el protagonista, situándolas a una considerable distancia física, avanzando por una calle recta. Aunque la pintura parece realizada con rapidez, Munch había llevado a cabo una preparación minuciosa. Podemos ver el desarrollo de la figura solitaria desde la distancia hasta el primer plano. En el boceto de su diario, se forma el violento cielo rojo, acompañado de la descripción de Munch sobre su caminata con amigos.
El autorretrato anticipa la figura que conocemos. En este boceto inicial, una de las dos figuras en el fondo aún no se aleja. Si eliminamos a las dos figuras del cuadro, la escena se vuelve menos claustrofóbica, cambiando completamente la atmósfera. Cada elemento fue cuidadosamente planeado, y Munch incluso realizó cambios de última hora, como se observa en este boceto inicial en el reverso. La versión de 1893 de El Grito es probablemente la primera y está hecha con técnica mixta, óleo, témpera y pastel. Otra versión de 1893 fue realizada en pastel, y se subastó por $107.000 millones, siendo la única en manos privadas. Hay una copia posterior de 1910, también en témpera. Todas estas pinturas se realizaron sobre cartón sin tratar, una elección de Munch debido a su coste y a la textura adecuada para su estética, a menudo pegados a tablas de madera. Munch usaba pintura diluida, una técnica que aprendió de Toulouse-Lautrec, y dejaba deliberadamente sus obras inacabadas como una declaración antiarte. Permitía que el cartón se viera a través de las capas de pasteles diluidos, mostrando el proceso. En ocasiones, pintaba con el extremo opuesto del pincel, clavándolo en el cartón. Nunca barnizaba sus pinturas, ya que prefería un acabado mate y consideraba que el barniz mataba las pinturas. Además, Munch aplicaba lo que él llamaba la cura de caballos, que consistía en dejar sus pinturas expuestas a la intemperie para que sobrevivieran por sí mismas. Creía que sus pinturas debían tener una vida orgánica y quería que envejecieran naturalmente. Este enfoque crea desafíos significativos para los conservadores, especialmente cuando la obra fue robada y luego recuperada, y se vio sometida a restauraciones extensas que Munch probablemente habría rechazado. Es interesante considerar posibles inspiraciones para El Grito. Los científicos han vinculado el color anormal del cielo a las cenizas volcánicas de la erupción del Krakatoa en 1883, que provocó atardeceres espectaculares en Europa durante meses. También se ha sugerido que las nubes nacaradas, comunes en Noruega en invierno, podrían haber inspirado la escena. Además, se cree que una momia peruana que Munch vio en la Exposición Universal de París en 1889 pudo influir en la figura de El Grito. La figura en El Grito es indefinida, sin rasgos ni género, y está desindividualizada, lo que permite a los espectadores proyectarse en ella. A pesar de ser una obra profundamente personal, se ha convertido en un símbolo universal de ansiedad. La figura nos mira fijamente, inmovilizándonos en una escena cargada de angustia. En la pintura hay una inscripción apenas visible que dice, solo podría haber sido pintada por un loco. Imágenes de infrarrojo han confirmado que es de la letra de Munch y fue escrita después de la primera exhibición en 1895. Numerosos críticos cuestionaron la salud mental de Munch, lo que lo hirió profundamente, pues temía la demencia. Esta inscripción puede verse como un comentario irónico y enojado. Otra inscripción en una litografía anterior dice, sentí un enorme grito a través de la naturaleza, confirmando que el grito proviene del entorno, no de la figura. El escenario de El Grito es un lugar llamado Ekeberg, con vistas al fiordo de Oslo. Munch no estaba allí por el paisaje, sino para visitar a su hermana menor, Laura, que había sido ingresada en una institución psiquiátrica cercana. Tras la muerte reciente de su padre y una vida llena de pérdidas y enfermedades, Munch debió haber sentido una angustia profunda al dejar atrás a su hermana, atormentado por sus propios gritos de terror.
En un mundo de cambios rápidos y extremos, combinado con una vida de ansiedad y desesperación, Munch, quien sufriría una crisis nerviosa en 1908, debió sentirse abrumado, como si su vida se estuviera desmoronando. Todos entendemos de alguna manera ese sentimiento de desesperación, de querer bloquear todo el ruido. Si este vídeo te gustó, también te gustará el que aparece ahora mismo en pantalla. Hasta la próxima.